¿A dónde vais? A escuchar el Kawin, ¿Qué cagüín? el podcast, po, el de Vida Digna. Estás escuchando El Cawin, un podcast del movimiento solidario Vida Digna de San Joaquín. Le damos la bienvenida a todas las vecinas que están escuchando este segundo episodio de su podcast favorito, grabado y producido en La Pobla, El Cawin. Para quien no me conoce, soy Óscar, su dinamizador de confianza, y en este episodio queremos conversar sobre un grupo muy importante de pobladoras que en muchísimos momentos de la historia de las luchas sociales de nuestro continente nos han sorprendido con su coraje y pasión, las madres que luchan. Les recordamos que este proyecto grabado considera que se está cumpliendo su propósito si les anima a juntarse y a seguir fortaleciendo nuestro movimiento. Ahora, vamos con las verdaderas protagonistas de este episodio, las compañeras Gloria, Emilia y Lorena. ¿Están listas para compartir con nosotras su experiencia y reflexiones sobre las maternidades? Mi nombre es Lorena, soy de la MR del Comité Sin Bandera y mi edad es de 49 años. Estoy dispuesta a compartir mi experiencia y espero que se vean reflejadas algunas vecinas con la experiencia que yo voy a relatar. Hola, mi nombre es Gloria, tengo 35 años, estoy muy dispuesta a compartir toda mi experiencia y actualmente estoy participando en la MR del Comité por el Buen Vivir. También soy presidenta de una organización de mujeres y participo en la iniciativa Infancias y Adolescencias Disidentes de Movimiento. Hola, mi nombre es Emilia, tengo 36 años, soy mamá de un niño de 2 años y 4 meses y mi experiencia de organización y lucha tiene que ver con organizaciones territoriales, coordinadoras socioambientales, organizaciones feministas y de mujeres y espacios de organización de tendencia. ¿Qué les parece si empezamos con nuestra ronda de preguntas? Pregunta 1. ¿Cómo caracterizarías las maternidades populares? Para mí, ser mamá de la clase popular es un manifiesto de vida y de esperanza, ya que tenemos un fuerte compromiso por sostener la vida. Tener hijos ante la situación actual de precarización de la vida es súper complejo. Hay desafíos importantes, por ejemplo, respecto a ascenso de nuevos fascismos, el cambio climático que lo estamos viendo, ya no, obviamente no es lo mismo que uno veía cuando era chica, ya se da cuenta que hay problemas ambientales complicados, el agotamiento del agua, la degradación de la naturaleza, el aumento de la canasta básica que hace que cada día todo sea más caro, que sea más difícil mantener un hogar. Pero ante eso, ser mamá de la clase popular, por lo tanto, es una muestra de esperanza, de que la vida puede seguir existiendo y al mismo tiempo es un compromiso con la transformación de la realidad por nuestros hijos, nuestras hijas, hijos. Se torna una obligación transformar el mundo para que ellos vivan en un lugar mejor. Y lo negativo tiene que ver con la falta, la ausencia de redes comunitarias que cada día escasean. Por lo tanto, tenemos que enviar a los bebés a los 5 meses y medio. Si es que somos trabajadoras, tenemos que enviarlos a la sala de cuna, a los jardines infantiles. Por lo tanto, hay una escolarización temprana de los bebés que están prácticamente todo el día en estos espacios. Y hay una dependencia con las salas de cuna y jardines, por lo tanto. La ausencia de un postnatal de 1 año, por ejemplo, a las mamás que también son trabajadoras, y que sea casi exclusividad de ellas asumir esta situación, considerando que por razones de cuidado las mujeres terminan teniendo mayores lagunas previsionales para jubilar, y son jubilaciones súper pobres, súper paupérrimas que no alcanzan para nada. Y además de tener leyes que dicen proteger a las madres, pero que son prácticamente letra muerta, y que eso queda al arbitrio, a la decisión de los jefes, el cumplimiento de ello, mientras no tenemos ningún derecho garantizado real. Muy bien. Gloria, ¿tú qué tienes por decir? Las maternidades populares son muy difíciles, son
conflictivas en manera interna, porque uno de repente tiene que elegir entre salir a trabajar o poder cuidar a tus hijos, porque al final en nuestro país es la mujer la que cuida a los hijos. Si bien las generaciones están cambiando, sigue siendo todo el peso en la mujer. Por ejemplo, yo no trabajo porque mis hijos están en adolescencia, pero siguen siendo dependientes de la mamá. Están en una época, en una edad en que si tú lo dejas de estar encima de ellos o cuidándolos, pasan a correr el riesgo de las malas juntas, de caer en accidentes, en más con comportamientos violentos. Entonces uno como mamá tiene la angustia siempre de que tiene que estar encima de los hijos porque si no algo les va a pasar. Y está demostrado que si uno no está encima sí pasa algo. Hay mucho, por ejemplo, yo me crié con una mamá que trabajaba mucho, papá presente, ausente, entonces uno pasó peligros en la calle y uno se da cuenta hasta que es grande. Entonces, como uno lo vio, empieza a preocuparse más por los hijos. Entonces, después se da cuenta de que tengo que estar más activa en el colegio. Tengo que estar presente porque si uno como mamá no está presente en el colegio, tristemente a los hijos los dejan de lado. Si tengo que salir a hacer algo, tengo que estar pendiente de qué horario tengo que estar disponible para los niños. Entonces te conflictúa el hecho de que quiero progresar, quiero salir de la dependencia, o sea, del hacinamiento, de ser un allegado, pero para eso tengo que descuidar a mis hijos. Entonces está en la lucha interna de que no puedo salir a trabajar a ganar lo que necesito para darles una vida que en este país se puede llamar decente, o tengo que cuidarlos. Son opciones muy críticas, sobre todo cuando uno está sola, no tiene el apoyo del padre de los niños o que piensan que por dejar dinero ya son las maravillas del mundo. Entonces uno como mamá tiene que estar ahí 24/7, siempre pendiente de que en esta época en la que estamos ya no es solamente el hijo criarlo, que vaya al colegio y que aprenda. Ya nos dimos cuenta de que hay que estar ahí, de que si tienen un problema hay que ver dónde el problema, el foco del problema. Por ejemplo, mi hijo es trans, tengo que llevarlo al psicólogo, después llevarlo a un tratamiento, después ver con él el hospital y estar corriendo hacia todos lados. Si mi hija tiene problemas de salud, la mamá es la que tiene que andar corriendo, llevándolo al médico, buscando las horas. Y si uno se demora porque no tiene tiempo, entonces uno es la que está mal como mamá. Entonces tenemos que, en este sentido, las madres populares tenemos que esforzarnos el doble, tenemos que luchar y tenemos que de alguna u otra manera buscar la forma en la que consigamos la vida digna para nosotras como mujeres y para nuestros hijos, porque luchamos por dos, no luchamos solo por nosotras. Gracias, Gloria. Es claro que las maternidades populares la tienen más difícil y que su lucha no es solo por ellas, sino por sus familias. Ahora, Lorena, ¿quisieras agregar algo respecto de este punto? Bueno, la maternidad en esta época en la cual vivimos es un acto de sacrificio, porque uno opta o por ser madre o por ser mujer. Las prioridades en esta sociedad son, y me emociona, porque yo he dejado bastante cosas de lado de mi vida en particular por dedicarme a mi nieta. Ni siquiera es mi hija, pero es una parte de mi linaje femenino. Creo que la vida es dura siendo una persona de escasos recursos económicos, no de recursos morales o de recursos intelectuales. Pero al estar precarizados económicamente, la vida es dura para ser mamá. Y como dirigente es más dura aún, porque no existen los espacios en los cuales tú puedas dejar a tu hijo de forma tranquila. Entonces las madres que luchan tienen que optar o por ser mamás o por ser trabajadoras. Sí, yo quería agregar esto del jardín infantil, los Junji, los Integra, que son como los mejores evaluados, se podría decir, porque tienen más regulación que los otros, que aún así, siendo entes que muchas veces funcionan con plata pública del Estado, son sumamente carentes de cosas dignas. Por ejemplo, alimentación con azúcar, alimentación sin una evaluación nutricional, porque si uno lo compara con jardines infantiles privados que están
En los barrios acomodados de Chile tienen un equipo multidisciplinario como para abordar todas las necesidades educativas de un niño, de un bebé. O sea, estamos hablando de educadores diferenciales, nutricionistas, fonoaudiólogos, todo lo que un jardín infantil público no tiene y que son cosas importantes incluso, por ejemplo, para hacer un diagnóstico para niños con TEA, etcétera. O sea, eso no lo tenemos las clases populares. Y además quería agregar esto como que hay un ideario que se está vendiendo mucho, que es esto como de las crianzas respetuosas, que está bien, es un cuestionamiento a cómo nosotros nos criaron, pero también hay algo, siento que hay algo como malo en ese discurso porque se le obliga a la mamá a cumplir cierto estándar que es imposible para una mujer popular, porque no podemos estar presentes todo el día, no tenemos redes de apoyo, entonces no podemos ser como la mamá de Instagram, de redes sociales que se nos muestra. Y eso hace que muchas mamás se frustren. A eso también agregar lo que decía mi compañera también sobre la crianza respetuosa. Yo era una madre explosiva, violenta, y me di cuenta, tuve que buscar terapia, tuve que buscar acompañamiento, ver especialistas, charlas que dieran sobre tipos de crianza, yo me anotaba, charlas que dan sobre acompañamiento, relaciones con adolescentes, yo me anotaba. Mis hijos se ríen porque tengo colección de diplomas de ese tipo, pero es porque tuve que escoger entre ser una mamá trabajadora o ser una mamá por completo, y me dediqué a cuidar a mis hijos por completo. Entonces de repente a uno le viene la crisis de que no tengo plata, pero mis hijos están sanos y están protegidos. No les puedo comprar lo más caro, pero mis hijos no tienen ninguna necesidad que no esté cubierta. Entonces, la maternidad respetuosa, la crianza respetuosa, va también en la capacidad que tenemos de darnos cuenta de qué es el respeto y de cuándo estamos mal. Porque si yo estoy súper mal emocionalmente, no me voy a dar cuenta que estoy mal, o no me voy a dar cuenta que estoy mal criando a mi hijo. Entonces, primero tenemos que partir las mujeres por prestarnos atención, cuidarnos y darnos la oportunidad de estar mal, porque tenemos que estar mal si no sabemos cuándo reconocerlo. Me uno a las palabras de Gloria. Esta sociedad debe detenerse en las mujeres que crían, en ver su salud mental, que es lo primordial en una mujer, porque está encerrada, o sea, se está coartando de hacer muchas cosas si no tuviera a su pequeño a su cargo. Me refiero a pequeño en general, puede ser una niña o un pequeñe. Está tan mal la salud mental en nuestro país, pero sobre todo en aquellas mamás jóvenes, que son mamás primerizas, que están solas, porque muchas veces no tienen redes de apoyo y solo se quedan con la opinión de alguien, o a veces ni siquiera piden una opinión. Y después vemos a niños maltratados, niños que aparecen en la televisión y en las noticias. El Cizarro debe ser uno de ellos, de no haber tenido una mamá comprometida con ella misma primero, porque hay que querer ser mamá para hacerlo. Y eso significa, como dijo Gloria, estar bien y buscar tener 100.000 diplomas. Este es solamente un vistazo a las realidades de nuestras madres populares que forman parte de nuestras luchas cotidianas, y a ellas también les hago una segunda pregunta. Para ti, ¿qué implicaría una maternidad digna? Bueno, quiero retomar la frase que dijo mi compañera hace un momento. La maternidad tiene que ver primero que todo con la decisión de ser madre. Por lo tanto, comienza con una gestación digna, donde existan condiciones materiales para llevar a cabo ese embarazo, no solamente en términos socioeconómicos, sino que también emocionales. No existe un acompañamiento psicológico, por ejemplo, a las mujeres que están gestando, a los cuerpos que están gestando. Y además enfrentamos el problema de tener acceso a un parto digno, a un parto humanizado, que eso muchas veces no es así. En la mayoría incluso de clínicas, estadísticas clínicas, se obliga a la mujer a tener una cesárea cuando no lo necesita, por ejemplo. No se espera, por ejemplo, se le corte el cordón umbilical al bebé en el tiempo que se recomienda, etcétera. Hay muchas cosas que no se hacen, y eso es porque la mayoría de las mujeres simplemente se toma este proceso de tener un bebé
como un trámite. Muchos doctores lo hacen así y las instituciones de esa manera también. Por lo tanto, la maternidad digna tiene que ver con tener espacios y derechos en su generalidad, incluso por ejemplo, derechos postnatales. Estamos muy expuestas a muchas formas de violencia obstétrica, como decía hace un momento. No existe un acompañamiento real, por ejemplo, a la lactancia materna. Te dicen que lo mejor es tener una lactancia materna, pero no te educan cómo hacerlo, porque eso se aprende, no es una cosa que nace simplemente. Hay que, bueno, nos quedamos quizás con el taller que nos dan en el CESFAM, pero eso no es suficiente. Y vuelvo como a hacer una comparación. Las mujeres que tienen plata tienen acceso a una asesora de lactancia, tienen acceso a, si es necesario, si tienen problemas, por ejemplo, de acople con su bebé, a que un fonoaudiólogo vea si el bebé tiene un problema en el frenillo de la lengua. Entonces, todas esas diferencias de clase son sumamente importantes para que la mamá pueda tener, por ejemplo, un apego importante con ese bebé. Y las mujeres populares no tenemos ese acceso. Incluso el control de la diada, que es cuando uno tiene al bebé, a los días después te hacen un control al bebé y a la mujer, y con eso evalúan si es que tienes posiblemente una depresión postparto, y hasta ahí llega. O sea, ya en el control, por ejemplo, de niño sano, te hacen un par de preguntas a ver si, claro, podrías tener una especie de depresión postparto, que como decía mi compañera hace un momento, existe una pandemia de problemas de salud mental en Chile y que eso afecta radicalmente a las mujeres gestantes y además que han tenido hijos. Y eso no es suficiente. O sea, tenemos un problema en ese aspecto. Necesitamos condiciones que la sociedad entienda en su conjunto, que la sociedad tiene que tener un rol en la crianza, que eso no es exclusivo de la mamá, no es exclusivo de la mujer que va a parir un hijo, sino que es una tarea colectiva que necesitamos instalar, que el cuidado de los niños debe ser un objetivo comunitario y socializado. Porque si fuera así, incluso ahora, por ejemplo, se le aplaude un poco al papá que está más presente, pero en realidad eso es su tarea. O sea, no, ni siquiera deberíamos como alabar esa situación. Eso debería ser una tarea de toda la sociedad. Y si estamos viendo, por ejemplo, que en Chile disminuyó la tasa de natalidad, muchas mujeres no quieren tener hijos, es porque estamos viviendo una sociedad violenta donde muchas mujeres se dan cuenta que no van a poder tener una maternidad digna. Para mí la maternidad digna implica mucho, porque la maternidad nunca se acaba. Hay gente que dice cuando los hijos crecen ya no son tu responsabilidad, pero he visto que las mamás siguen ahí, siguen al pendiente, entonces la maternidad no se acaba. Y una maternidad digna implica que uno tiene que tener su tiempo, uno se tiene que cuidar, que cuando yo estoy bien, mi hijo está bien, mi hija o mi hija, que saber que existe una edad adecuada para ser mamá. No se puede ser a cualquier edad. Por ejemplo, yo fui mamá a los 19 años. Yo no sabía que eso era un embarazo adolescente. Eso es categorizado como embarazo adolescente. Y mirando para atrás tú ves y son niñas a los 19 años. Entonces no te cabe en la cabeza cómo yo fui mamá a esa edad. Como pude, en realidad. Después te das cuenta de que como mamá adolescente te mandaron al psicólogo. Y resulta que en el consultorio no había psicólogo. Entonces tuve todo el embarazo sin psicólogo, sin acompañamiento, siendo mamá adolescente. Después nace mi hijo, los controles normales, rutinarios, y cuando llego a tener a mi segunda hija me mandan al psicólogo por depresión en el embarazo. Y cuando llego al psicólogo me hace un par de preguntas, me dice la siguiente sesión, respóndeme esto, yo respondo unas cositas bonitas y me dice, no tienes nada de alta a la segunda sesión. Entonces te das cuenta de que en realidad a la mujer no la consideran importante en esa etapa, sino que en esa etapa lo que importa es que tu bebé esté bien. Mi embarazo iban súper bien, una ecografía por cada embarazo y al inicio para saber cuánto tiempo tenía de gestación. Después si el bebé tuvo un problema, si venía con alguna deformación, como yo no tenía ningún dolor, ningún malestar, no le hicieron ninguna otra ecografía. Y si yo quería, por mi preocupación, tenía que hacerla particular, porque el sistema no te cubría. Mi hijo venía con el cordón umbilical atravesado en el hombro. Mi hija menor tenía el cordón umbilical en el cuello con una vuelta. O sea que si hubiera sido un poco más grave, mis dos hijos podrían haber muerto en el parto, podría haber muerto yo. Entonces la maternidad parte desde la gestación y no se le considera. Nosotros no somos más que un envase, una incubadora caminando. Y después cuando nacen tú dejas de ser mujer y pasas a ser mamá de.
en tu familia. O sea, tú ya no llegas a tu casa a ver a tu familia, sino que tu familia te está recibiendo solamente porque traes al bebé. Después ya no eres una mujer, sino que ya eres una mamá. Estás con tu hijo y te critican todo. Te critican que por qué no les da esto, que no les tienes que hacer caso al médico, que le tienes que darle agüita. No, el médico dijo que no le dé agüita, dale agüita si le hace bien. Dale fruta, dale a probar esto, dale esto otro. Y si uno no le da, uno es mala mamá. Entonces, si viviéramos en una sociedad en donde la gente te ayudara y no te criticara, y en general tristemente son mujeres porque las mujeres antiguas se creen mucho más sabias que cualquiera, sería una maternidad digna en el área emocional, porque en el área social estamos en déficit por todos lados, por donde se le mire. Pero viendo más el área emocional, que es como lo que más nos afecta, necesitamos apoyarnos entre nosotras, no criticarnos. No que si mi hijo anda a pata pelada, es mala mamá. No que si mi hijo anda con zapatos, ¿por qué no lo dejáis andar a pata pelada? Entonces, es fuerte la crítica después en el colegio. No es que tu hijo se mueve mucho, tenés que empastillarlo. No es que tu hijo tiene muy malas notas. Y si mi hijo tiene problemas de aprendizaje, yo como mamá me tengo que preocupar de que mi hijo esté sano, esté feliz, esté bien, se sienta cómodo en el colegio. No que mi hijo se mueve mucho, si es un niño se tiene que mover. No que mi hija habla mucho, sí, mi hija habla mucho, pero es parte de su esencia, o sea, no todos los niños son iguales, entonces uno como mamá anda cargando con todo eso todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿De qué me van a criticar? ¿De qué me van a juzgar? ¿De que tienen que tener hábitos de estudio? Si yo no tengo hábitos de estudio, ¿cómo me dicen a mí que le enseñes hábitos de estudio a mi hijo? Y después dicen, no, es que es culpa tuya, mala mamá. Si a mi hijo no le gusta estudiar, no es culpa tuya, mala mamá. Entonces la dignidad también la tenemos que compartir entre nosotros. Bueno, las compañeras han abordado bastante bien el tema sobre lo que sería una maternidad digna. Un sueño para las mujeres trabajadoras, para las clases populares, eso es una utopía. No tenemos tiempo ni siquiera para pensar en ir un día de peluquería, que eso en las clases sociales altas de nuestra sociedad, eso es algo habitual. Nosotras, con suerte, tenemos 10 minutos para ducharnos, y ese es nuestro tiempo para estar con nosotras, el equilibrarnos y poder repasar las cosas que nuestros sueños como mujeres. Y nosotras estamos puestas en último lugar. Eres mamá, pero ya no eres mujer. Ya no tienes sueños, no tienes perspectiva de vida, no deseas obtener otras cosas, otros logros, sino que simplemente eres una mamá y tienes que seguir remando con el buque que significa ser mamá. Una maternidad digna sería poder contar con un ratito, una media hora en la que tú estuvieras tranquila y poder encontrarte a ti misma, hacerte cariño a ti misma. A veces el sentarse a tomarse una taza de té o un café con una amiga es muy reponedor y es muy necesario. Y hasta eso hemos olvidado las mujeres. Invito a todas las oyentes de este podcast a que lo hagan. Con una vecina, se tomen un mate, un té, pero que se hagan cariño, que se digan lo linda que son, lo importante que son en esta sociedad. Sí, sobre lo que dice Lore es muy cierto. Uno no se da el tiempo para hacer uno mismo. Cuando uno se separa, uno pasa un tiempo en el que dice, voy a tener fin de semana libre. Por cosas de la vida, perdí mi fin de semana libre y es una carga horrible saber que día y noche voy a estar ahí con los niños cuando antes tenía ese fin de semana. Era un sábado que tenía libre para dormir, levantarme a la hora que quería, salir, y ahora ya no, ese día ya no existe. Y he compensado con plata, ni siquiera eso. Y uno extraña la época cuando podía salir, compartir con amigos, conversar, descargarte, gritar, cantar. Es cierto, lo de salir, conversar con amigos, hace muy bien, es una terapia. Y ahora me junto con mis amigos, pero tengo que andar cargando con mis hijos. Comparten, se divierten, conversamos igual, ellos se distraen en otras cosas, pero sigue siendo esa como incomodidad de, pucha, tengo que ir con. Sí, es muy limitante. Así que eso, no pierdan su vida. Salgan con sus amigos y disfruten de verdad. Podemos apreciar que una maternidad digna nuevamente se nos presenta como parte de la maternidad
como un proceso no solamente de necesidad de conocimiento sobre la crianza y el autocuidado, sino además de la planeación parental y la anticoncepción, así como por supuesto reconocer a la madre como un ser humano. Por lo tanto, tenemos que hablar del ocio maternal. Ahora, haciendo puente a nuestra siguiente parada de la conversación, quisiera hacerle a las madres la siguiente pregunta. ¿Qué implica ser una madre que lucha y se organiza? ¿Qué dificultades y qué potencialidades identifican? Bueno, lo primero partiría por las dificultades, iniciaría por eso. Y la primera tiene que ver con la organización, los espacios de organización que se piensan desde los tiempos masculinos. Por lo tanto, la mujer tiene pocas posibilidades de adaptarse a esos tiempos y a esos ritmos, a esas dinámicas, de ahí a que cueste que las madres se organicen. Por todo lo que hemos estado hablando, trabajo, cuidados, casa, falta de redes de apoyo, etc. Y que además de eso, a quienes también se organizan se les critica. O sea, siempre se les va a criticar por lo que hagan. Y eso es súper complejo. En cuanto a la potencialidad, la primera, y que también se ha hablado bastante, que tiene que ver con romper ese aislamiento social en el que estamos las madres, que estamos encerradas en la casa o simplemente de casa, trabajo y nada más. Incluso ni siquiera muchas carecen de amistades con alguien con quien hablar, hace algo básico. Por lo tanto, cuando se juntan las mujeres madres sin experiencia de lucha, estas se politizan y se rompe la noción de que mi problema es individual, que es un problema de familia, de mi círculo cercano, y permite entender que hay condiciones estructurales que nos atraviesan. Y estas condiciones estructurales que nos atraviesan van desde las decisiones políticas más mínimas que pueda generar la clase dominante, los sectores empresariales, los partidos políticos, decisiones económicas que vienen de parte del empresariado y los sectores conservadores, y que todo esto nos afectan. Y incluyendo nuestros proyectos de vida, nuestras emociones, nuestra salud y nuestras formas de autoconcebirnos y de autopercibirnos, nuestra autopercepción. Porque muchas de nosotras, y es una cosa de crianza, que desde que somos pequeñas se nos enseña a ser inseguras, se nos enseña a dudar, a no hablar, a quedarnos calladas, a quedarnos quietas, y esa experiencia de lucha y de organización hace que entremos en movimiento, y ese movimiento nos permite crecer, nos permite ver el mundo de forma diferente y hace que se organice esa esperanza. Por lo tanto, aquí viene la pregunta, la primera, ¿qué implicaría ser una madre que lucha y se organiza? Que nos hacemos parte de la lucha contra una forma de vida que no es la que elegimos, es la que nos dicen que tenemos que vivir, con salud, con bienestar. Esa es la vida que queremos y la ponemos en práctica, y ponemos en práctica esa libertad a la que somos ajenas. Para mí, ser una madre que lucha y se organiza significa ser una persona que ve más allá de su horizonte, que amplía su radio y puede ver el problema que tiene la amiga, que tiene el vecino, que tienen los niños, que hay en el colegio, que hay en el barrio, que hay en el pasaje. Entonces buscamos nuevas formas de mejorar, luchamos contra las injusticias que encontramos, que no porque venga un político, un vecino, un hombre nos diga que algo está bien, significa que está bien, sino que nosotros estamos viendo que eso está mal y queremos corregirlo. Queremos buscar oportunidades para todos mejorar el futuro. También es importante decir que la mujer que lucha es muy juzgada, porque si uno va a una reunión, ¿en dónde está tu hijo? ¿Con quién los dejaste? Si uno tiene que salir a una protesta, ese es el ejemplo que le vaya a dar a tus hijos, andáis buscando problemas, deberíais preocuparte de la casa. Todos esos son juicios que se repiten, y en cierta forma, si la mujer no está con la fuerza para batallar con todo eso, decae. Pero socialmente la mujer es la que se organiza, la mujer es la que dirige las mayores luchas sociales, porque no pelea solo por ella, sino que pelea por los hombres, por las mujeres, por los niños, pelea por todos. No nos centramos, no somos egoístas y buscamos muchas más opciones, no solamente enfocarnos en un puro asunto. Es ver que tenemos que buscar nuevas oportunidades, si hay alguna postulación a un fondo, vamos,
que lo hacemos. Si hay alguien que está mal, vamos, lo ayudamos. Entonces nuestra sociedad está hecha a base de mujeres que se organizaron y que enseñaron a sus hijos, hijas e hijes a organizarse. Las dificultades son esas, o sea, son los problemas que conlleva también andar corriendo de un lado para otro, tratar de acercarse a los tiempos y que te juzgan. Eso a muchas les desanima. Después tenemos las potencialidades. Las mujeres son impresionantes. Si tienen tiempo, leen, estudian, se preparan. De hecho, uno conversa y las mujeres tienen una información impresionante a través de la vida. Entonces, si quisiéramos tener un país más social, con más derechos, con una vida digna, deberían conversar con las mujeres, porque ellas son las que en realidad ven la sociedad. Concuerdo completamente con lo que han mencionado las dos compañeras, tanto Emi como Gloria, que la sociedad fue concebida a través de las mujeres, y si una sociedad se construye a través de la mirada de una mujer, es una mejor sociedad. Por eso las madres y mujeres que luchan y se organizan para esa lucha, siempre llegan a un buen puerto, las que no decaen, porque las que decaen quedan sumidas lamentablemente en una decepción, pero total, porque la sociedad nos juzga cuando tenemos que ir a dejar al niño a la casa de la mamá, a la casa de la abuelita, como que estás abandonando a tu hijo por ir a hacer una protesta. Como decía la compañera Gloria, ¿ese va a ser el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo? ¿Eso es lo que quieres tú para tu hijo, que proteste? Sí, yo quiero que proteste, pero por otras cosas, no por las que estoy luchando yo ahora, sino porque vea otras necesidades y también se organice y luche. Ese es el ejemplo que hay que dar. Bueno, vamos llegando al final de la conversación. ¿Algunas palabras de cierre o para concluir? Bueno, como despedida, importante que los espacios donde nos organizamos puedan empezar a tener esta problematización sobre las crianzas y la necesidad de que sea una tarea colectiva, comunitaria y socializada, que es algo que no es solamente exclusivo de las mujeres, para que en las comunidades que vayamos a vivir, en los barrios, en los territorios, podamos también tener esa práctica, porque eso nos serviría a las mujeres madres para poder tener nuestros espacios para el ocio, para nuestra salud, para estar con otras personas y eso. Para cerrar, por mi parte, sería destacar una síntesis de que la madre es una mujer y debe ser considerada y se debe considerar como tal. Que no importa la edad, podemos seguir luchando, podemos seguir dándole todo y que nos ponemos de pie frente a cualquier dificultad, sin importar si vamos contra el presidente, contra el alcalde, contra el vecino, contra lo que sea. Si nosotras vamos juntas, podemos contra todo. Por mi parte, quiero despedirme mencionándole a cada una de las que está oyendo este podcast que se eduque, que sea libre y feliz y que viva su maternidad y se organice para vivirla. Maravilloso. Y con este cierre queremos nuevamente darle gracias a nuestras queridas escuchas por terminar este episodio junto a nosotras, pues queremos celebrar nuevamente su hambre de conocimiento. Y desde esta mesa les invitamos a visitar nuestra página web www.msvidadigna.org, pues allí podrás acceder a todas nuestras redes sociales y especialmente a nuestros canales de comunicación directa, WhatsApp y Telegram. Todo eso en, nuevamente, www.msvidadigna.org. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok con @vdsanjoaquín, desde donde podrán enterarse de lo último o acceder a otras redes que prefieran. Sugerimos especialmente visitarnos al WhatsApp o el Telegram, pues ahí les aseguramos que les llegarán todas las notificaciones, sin spam, lo prometemos, de nuevos episodios y noticias del movimiento de San Joaquín. Nos escucharemos justo aquí en El Cawin, cawineando desde la Pobla. Hasta la próxima.